Muy buenas, ¿qué tal? Empiezan a aparecer las señales de esos tiempos oscuros y luminosos que los tránsitos planetarios auguran. Bueno, tengo que deciros que aparte de mi pasión por el teatro y los 30 años que llevo de experiencia, soy un gran estudioso de la astrología y por eso este vídeo, ¿no? Y por ello también voy a aprovechar la coyuntura del teatro para poneros en contexto de las similitudes con tiempos pasados astrológicos. También os animo a ver mi vídeo anterior en este canal, año 2024, año de muerte y transformación, efemérides de Plutón, para poder entender un poco más este tránsito astrológico que ya está produciendo sus efectos y también entender mejor este vídeo. Esto forma parte de la introducción a una de las escenas de mi espectáculo Juglarías, pero en esta ocasión, en este vídeo, solo voy a poneros en contexto. Así que voy a hablaros de una técnica teatral llamada Grambló, de los cómicos de la comedia del arte, de la contrarreforma y de cómo se relaciona con el sistema judicial. Bueno, de la justicia ya sabéis, no tenemos por qué quejarnos, y menos ahora con la cantidad de reformas y decretos que nos van a hacer la vida muchísimo más placentera. Pero, ¿cuáles fueron los primeros pasos para conseguir este sistema judicial tan perfecto e impoluto que ahora disfrutamos todos? Una de las historias para entenderlo nos viene de la mano de Molière, comediógrafo francés del siglo XVII, y de la técnica llamada Grambló, gibberish en inglés, ¿no? Farfullar en castellano. Pero antes hagamos un poco de historia para entender de dónde viene el Grambló y el porqué de su implementación. El Grambló es un término francés acuñado por los cómicos de la comedia del arte. ¿Por qué es un término francés? Pues porque el poder francés también impuso, por su parte, la prohibición de expresarse directamente en la lengua francesa cuando se trataba de hacer crítica y sátira al poder local. ¡Qué raro! Solo se les permitía hacerlo farfullando la lengua, usando Grambló. Por eso los juglares y cómicos inventaron esta forma de lenguaje. Deciros antes, ¿qué eran los cómicos de la comedia del arte? Pues eran un grupo de compañías, principalmente surgidas en Italia entre los siglos XVI y XIX, que desarrollaron esta forma particular de hacer teatro. Y el Grambló, a lo que vamos, es una mezcla de sonidos y onomatopeyas que hacen creer, o que consiguen hacer creer, que estás pronunciando un discurso o relatando algo. Y si a esto le unimos gestos, ritmos y sonoridades, se consigue que puedas seguir el hilo de la acción. El primer Grambló que crean las personas es cuando son pequeños, que fingen hacer discursos, bueno, que fingimos, porque también hemos sido pequeños, que fingimos hacer discursos clarísimos. Mirad un ejemplo. Yo he visto a un niño inglés y a uno español, más o menos de 1 año y medio cada uno, mantener una conversación entre ellos y no dudar lo más mínimo de lo que se estaban diciendo, ni siquiera necesitaban intérprete. Para ello, inventaban una lengua. El inglés hablaba con un español típico de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, y el español utilizaba un inglés de Oxford. Se puede hacer Grambló con cualquier idioma, evidentemente con un poco de práctica. En francés, si ça prend, elle va tu tondier, il a dit son savoir, elle apprendra, il va tu penser que tu, elle va Aiden du kunde, il lise si krabe que tunde, il habe que un que se va. Y así con todos. Pero ¿cómo y por qué nace el Grambló? ¿Por qué en cierto momento los cómicos se lanzan a farfullar en todas las lenguas? Bueno, pues es casi consecuencia de una necesidad urgente debido a las presiones religiosas y políticas. Para ello hemos de remontarnos hasta la época de la Contrarreforma, que desmanteló casi todos los espacios teatrales por ser vistos como un ultraje a Ciudad Santa y espacios de exhibiciones obscenas. ¡Otra vez! Con la iglesia hemos topado. A ver quién era el guapo que se metía con la iglesia en aquel tiempo, Ahora hemos cambiado el dogma de la religión, de la iglesia, por el dogma de la ciencia y el dogma de la política.
A ver quién es ahora el guapo que se mete con la ciencia y con el Estado y con los medios de comunicación oficiales que son el soporte mediático para el dogma de la ciencia y la política. Oficial, ¿eh? Estoy seguro que todos recordaréis que la Contrarreforma surgió como una respuesta ofensiva a la Reforma de Lutero. La Iglesia Católica se puso de los nervios, vio disidencia en el ambiente, y quiso aplastar la Reforma de Lutero. ¿Con qué? Con la Contrarreforma. Y casualmente la Contrarreforma nació en ese mismo periodo de tránsito de Plutón en Acuario. Mirad el vídeo como os he dicho, que es el mismo periodo que vamos a vivir ahora entre el 2023-24 hasta el 2044. Bueno, vamos a la Contrarreforma. El Papa Inocencio XII, tras las exigencias del ala retrógrada de la burguesía y los máximos exponentes del clero, ordenó, fijaros bien, en 1697 la eliminación de la mayoría de los teatros. También en tiempos de la Contrarreforma tuvo un amiguito muy bueno, el Papa Inocencio XII, el cardenal Carlo Borromeo, que se dedicó a una frenética cruzada de redención, diferenciando el arte, máxima fuerza de educación espiritual, y el teatro, manifestación del obsceno y de la vanidad, por lo cual se enviaron a la hoguera la mayoría de los textos de contenido infame y la persecución de los que divulgaban esos textos. Pero como se sabe, el diablo esparce su veneno a través de los comediantes, ahora también de los periodistas, porque la palabra dicha, con la voz y el gesto adecuados, hiere las almas y las mentes más que la palabra impresa en los libros. Así que, bueno, esto os sonará de algo, las compañías de más prestigio se vieron obligadas a emigrar de Italia para huir del zarpazo de la Contrarreforma, ¿no? Y también para buscar trabajo. Y se produjo una gran diáspora de cómicos hacia España y Francia. Claro, ¿esto es qué ocurría? Que al principio pues no tenían una gran dificultad en poderse comunicar, porque no sabían hacerse entender perfectamente. Entonces, forzaron el juego mímico e inventaron toda una serie de recursos para hacerse entender por el público. Y todo ello permitió el nacimiento de un estilo irrepetible e inigualable. La comedia, con dos M's, del arte, con dos L's. La comedia del arte. Y, aunque parece haber nacido en Italia, solo se desarrolló fuera de Italia. Es decir, que gracias a la Contrarreforma podemos decir que nació la comedia del arte. A veces en la historia del teatro, los censores y curas moralistas son el germen que ayuda al teatro a desarrollarse. Hay quien dice que los censores existieron incluso antes del teatro, ¿no? Y que fueron ellos que inventaron el teatro, para así poder intervenir y ser útiles al poder, porque si no, hubiesen sido unos inútiles absolutos. Por suerte, ahora ya no existen los censores. ¿Por qué? Porque ahora ningún discurso personal afecta al discurso oficialista del Estado. Que no? Que lo sabemos todos. Esto ya no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque ahora existe libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, propios de un sistema libre y democrático. ¡Bravo! Porque nuestro trabajo nos ha costado, desde el año 75, que el tío Paco nos tenía cogidos por los huevos, pero lo hemos conseguido. País libre y democrático. Vale, con dos cojones. Así pues, el Gramlow fue una de las armas empleadas por los cómicos para librarse de la censura. Como he dicho antes, uno de los mejores ejemplos de este uso del Gramlow nos viene de la mano de Molière. Molière, tengo que deciros, que chocaba a menudo con el censor, que con cada nueva puesta en escena le destripaba los textos del espectáculo. También hay que decir que Molière era un protegido del mismísimo Luis XIV, el Rey Sol, y le sacaba muchas veces de apuros, pero en otras ocasiones los bienpensantes beatos y el clero arremetían contra el rey en el terreno de lo cultural y de la moral. ¿A qué nos sonará eso? Y entonces ahí Luis XIV perdía todo su poder. Y el rey, pues entonces, claro, permitía que machacaran a alguien como chivo expiatorio. Y en muchas ocasiones este chivo expiatorio era Molière. Pero vamos al ejemplo que nos lleva a entender un poco todo esto. En cierto boceto de una comedia de Molière aparece, es una comedia mezcla del Tartufo y del Don Juan, aparece el protagonista de la obra, es el joven hijo de un banquero dedicado a la política.
Aquí tengo que hacer un paréntesis, porque esto nos puede salir, nos puede petar la cabeza. El fenómeno de los banqueros dedicados a la política y de los políticos que se ocupan de la economía era un fenómeno muy corriente en la Francia del siglo XVII, ¿no? Cosa que nosotros, la gente del siglo XX y XXI, pues eso, nos peta la cabeza, no logramos comprender cómo debió ocurrir eso, ¿no? Porque todos sabemos que la política y la economía son dos terrenos estancos, no se pueden mezclar. Pues bien, a este joven inútil, hijo del banquero en este boceto de comedia, nunca le ha interesado el trabajo de su padre, lo más mínimo, sino solo vivir la buena vida, los piercing, los tatús, la música reggaetón, comprarse el último juego de la Play o del metaverso y gastar pasta gansa. Pero, de repente, el padre de este joven se muere. Y el hijo se queda con que no tiene ni la más repajolera idea de cómo llevar los negocios de su padre. Pero no solo los negocios, nada, ni cómo vestirse, ni cómo hablar y tal. Y entonces recurre en busca de ayuda de un maestro extraordinario, un jesuita. Porque en aquel tiempo, el prototipo de religioso jesuita no era un tipo inteligente solamente en la gestualidad, en el lenguaje, en la oratoria, sino que también eran unos grandes maestros de la banca. Este es un colectivo que ha pervivido a lo largo de los tiempos, ¿no? El Opus, los tecnócratas, el Club Bilderberg, el Vaticano, que no se sabe dónde empieza uno y acaba el otro. Ahora meterse con un jesuita, bueno, según con qué jesuita, es un juego de niños de guardería. Pero en aquel tiempo había un refrán que rezaba: búrlate del troglodita, pero deja en paz al jesuita. Bueno, volviendo al tema. Y a pesar de que Molière a veces tenía el apoyo del rey Sol, el rey le dice: si continúas por este camino de meterte con la religión, en aquel tiempo, cosa sagrada, con la iglesia hemos topado, dice, si continúas por ahí metiéndote con la religión, con la iglesia, con los jesuitas, yo no podré librarte del poder de la iglesia. Entonces Molière, inteligente como era, decide cambiar el personaje del maestro religioso de las finanzas por el de un criado. Y se le ocurre una idea genial: utilizar a un personaje de la comedia del arte, Escapino, hay otros, Arlequino, Brighella, Pantalone, Capitano, este Escapino es otro, utilizar este personaje para sustituir al maestro religioso de las finanzas. Y para ello coge a uno de los actores de su compañía que interpretará a este personaje máscara Escapino, que interpretará al criado. Era un actor que representa a Escapino, que representa a un criado. Pero da la casualidad que este actor de su compañía era un maestro en el uso del Grambló. Y hablaba este falso francés monólogos enteros, utilizando únicamente 10 o 12 palabras en francés auténtico, ¿no? El resto era onomatopeya pura. Así que este Escapino, que representa al maestro criado, enseñará a este joven inútil, hijo del banquero, las maneras de cómo hablar, cómo comportarse, cómo moverse, cómo vestirse, para así esquivar la censura. Claro, todo con una intención de ridiculizar. Molière suponía que cuando llegara el policía encargado de controlar la censura, y al no poder conseguir pillar ni una, acabaría maldiciendo, rompiendo el informe, saliendo del teatro y quizá del cuerpo de policía. Una de las cosas que Escapino le enseña a este joven inútil es la de corregir la forma de hablar, ¿no? Y le dice que es imprescindible suavizar la voz, hacerla dulce, sobre todo la gestualidad, suavizar la manera de afrontar los problemas, los litigios entre las personas, porque en aquel tiempo los duelos estaban a la orden del día, y cualquiera, a la mínima de cambio, cualquiera te retaba un duelo y te destripaba por menos de nada. En cierto momento este Escapino pues le dice a este joven inútil: ¡usa la ley! Ahí llegamos al punto. ¡Usa la ley! Puedes gozar del poder, del uso de la ley hecha para ti, pero úsala. El sistema judicial, las leyes, aunque parezca que no, es el lenguaje inventado y usado por los ricos, los poderosos, los nobles, para sostener el poder, sea como sea, y si es necesario comprando jueces que se están volviendo un poco libres. Aunque hay veces, y me consta, que grandes abogados y jueces son capaces de hacer magia, buscar los resquicios, las grietas, y con sus mismas armas derrotar al sistema. Bueno, roguemos que así sea. Y mientras, nosotros, cómicos, periodistas, que no queremos casarnos con ningún partido político ni religioso, inventaremos recursos para salir airosos de la censura dictatorial a la que va a ser sometida la libertad de expresión. Bueno, pues nada más, hasta el próximo vídeo. Os dejo con un pequeño fragmento de esta maravillosa herramienta llamada Grambló y que utilizo en mi espectáculo Juglarías. Hasta el próximo vídeo. Et là, qui trop des lois, qui est ça, entre des lidanto.
Il est dans le taux. Il est dans le taux 1730, il est dans le taux 1730, il va 1730, il est dans le taux 1730, il va 1730. Et le contrat il va 1740, il va 1740. Non, pas d'identité, pas d'identité, pas d'identité. Qui dit ça que, ah, mais alors toi, il dit ça que, la cubaine, il a dit ça que, et quel bidron de. Non, 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 pute, Lucieux, ou Barneux, non, pute, Lucieux. Le menton, j'ai ça pour les dents du manteau, il dit, tu vois, il a fait que du de l'épouignaler. Avec la nuit, tu sais, des banges, il fait dans les banges, épouignaler, et tu entre. Bouba.